a Ramón Padre, que está en Huesca y este fin de semana pues está con nosotros y disfrutando de su familia también, Ramón, Paloma, Pedro, Margarita el jueves y Juan Antonio y Conchi, que aunque ya lo estamos viendo, estaban en Barcelona y el jueves pues no pudieron estar con nosotros. Os invito a que juntos volvamos a abrir el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Rápidamente, para los que no estáis habitualmente, llevamos tiempo en este capítulo 6 viendo el pasaje en el que el Señor escoge a sus apóstoles, hombres de distintas características, pero hombres, vasos de barro, que puestos en las manos del Señor llevaron a cabo la mayor obra de evangelización, de extensión del Evangelio que ha existido en la historia. Así que volvemos a este capítulo 6, versículos del 12 al 16, y hoy veremos a otros dos de esos apóstoles. Estamos viendo poco a poco cada uno algo, aprendiendo algo a través de esos apóstoles. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16, leemos otra vez que en esos días el Señor Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Que el Señor bendiga su palabra. Necesitamos más Pablo en la iglesia, pero sobre todo necesitamos muchos más Timoteo. Y esta es una frase que no es mía, evidentemente, es una frase que he escuchado muchas veces y que he escuchado de distintos predicadores, y seguro que vosotros también la habéis escuchado. Una frase que creo que estamos todos de acuerdo y que es acertada. Porque no todos somos iguales, no todos los creyentes tenemos la misma forma de ser y las mismas actitudes con P, no con C. Pero lo que sí es cierto es que todos los hijos fieles de Dios pues tienen cabida en el ministerio y en la obra del Señor, sea con unos dones o sea con otros, sea con un rol o sea con otro. Y en el caso del liderazgo de la Iglesia, estamos viendo los apóstoles, sabemos que Dios ha establecido unos requisitos mínimos que todo aquel hombre llamado por Dios para ese liderazgo debe cumplir. Recordemos que esos requisitos los encontramos en 1 Timoteo, en el capítulo 3 y en el capítulo 1 de la carta a Tito. Y esos requisitos, sobre todo, tienen que ver con el testimonio público de esos hombres, de esos líderes, tienen que ver con su vida y con su administración también familiar, cómo administran su casa, y tienen que ver también con su actitud o con su capacidad para enseñar la palabra de Dios. Pero fijaros que estos requisitos sean iguales para todo hombre con ministerio y con responsabilidad de liderazgo en la Iglesia, no quiere decir que esos hombres sean todos exactamente iguales entre ellos. El Señor utiliza para dirigir a su Iglesia hombres de temperamento, de personalidades y de caracteres muy distintos. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Dios ha utilizado a distintas personas de distintas características. Por ejemplo, Dios ha utilizado a hombres, como digo, de fuerte carácter, hombres de mucha energía, energéticos diríamos, con mucho temperamento, como fue Moisés, como fue Elías, como fue el apóstol Pablo, por ejemplo. Moisés, acordaron, cuando vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, ¿qué hizo? No dudó en defenderlo, hasta el punto que en esa defensa llegó a matar a ese egipcio. Que a pesar de sus dudas, las dudas que tenía Moisés por su capacidad para hablar en público, confrontó una y otra vez a Faraón para decirle que dejase ir, marchar al pueblo de Israel. Tampoco se amilanó, se acobardó a la hora de confrontar abiertamente al pueblo de Israel cuando fue necesario, cuando éste rechazaba, cuando éste se apartaba del Señor, adoraba a los ídolos y todas las quejas que tenían en el desierto. Ese era Moisés. Como hemos dicho, otro líder en la historia de Israel de fuerte carácter
fue el profeta Elías. Y llevamos mucho tiempo escuchando sobre este profeta en los cultos de los jueves. No hace falta recordar muchas cosas, solo rápidamente. Sabéis que él tuvo que decretar una terrible sequía decretada por Dios. Y luego tuvo que enfrentarse al rey Acab y denunciar el pecado de este rey por seguir a los Baales en vez de seguir a Dios. Y tuvo que, en esa demostración, en esa reprimenda que tuvo que hacer, mató a 400 falsos profetas de Baal. Un hombre con mucha energía, de fuerte carácter. Tuvo que luego otra vez que confrontar, ¿acordáis? Y transmitir el juicio de Dios acá por matar a aquel Nabot para quitarle su viña. Y todo ello siguiendo, como Samuel nos ha estado recordando, el malvado consejo de su esposa Jezabel. Podéis leerlo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Así que Elías, Moisés, son dos claros ejemplos de hombres, digamos, valientes, intrépidos, hombres de fuerte carácter, puestos por Dios en situaciones de liderazgo. Y en el Nuevo Testamento, más cercano a nosotros, podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo como un líder valiente, atrevido, decidido, emprendedor, un hombre sin temor al riesgo. Pablo predicó el Evangelio a pesar de las amenazas, de las hostilidades, de persecuciones por donde iba. Tuvo oposición tanto de judíos como de gentiles, hasta el punto que, como recordáis, en Hechos 9, 20, 25 podemos leerlo, intentaron matarlo. Allí estaba predicando, buscaron, incluso hacían guardia en las puertas de la ciudad de Damasco, para intentar matarlo. ¿Os acordáis? Él tuvo que descolgarse por la muralla para huir de ellos. Así que Pablo, con valentía, con el poder del Espíritu Santo, predicó delante de todo tipo de personas, denunciando cuando hizo falta a los falsos maestros. E hizo también una cosa que quizá hoy en día nos cuesta trabajo hacer a nosotros. O puede que tengamos miedo a las consecuencias de hacerlo. Y es confrontar a los creyentes con su pecado. Os invito a que luego en vuestra casa, no tenemos mucho tiempo en esta mañana, pero os invito a que en vuestra casa leáis el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, o que leáis también los capítulos 3, 4 y 5 de Gálatas y veis cómo Pablo hacía eso. Pablo denunció pecados dentro de la iglesia, como aquellos tesalonicenses, algunos tesalonicenses que eran unos vagos y que no querían trabajar, según a Tesalonicenses 3, 6 al 12. Denunció pecados de inmoralidad dentro de la iglesia, como el incesto. Pecados, como dice Pablo en 1 Corintios 5, del 1 al 5, pecados que ni aún entre los no creyentes se suelen dar. Un hombre valiente, un hombre energético, un hombre de carácter, como también lo eran Moisés y Elías, hombres utilizados por Dios en su obra. Pero como decíamos al principio, no todo líder en la obra, no todo hombre que Dios utiliza en su servicio tiene que ser como ellos. El Señor utiliza hombres también tranquilos, sosegados, hombres, digamos, calculadores y cautelosos. Por ejemplo, el mismo Pablo ayudó, instruyó y luego se apoyó en aquel joven Timoteo. Timoteo era de la máxima confianza de Pablo. Por eso lo envió en su lugar a distintas iglesias, cada una con sus situaciones. Corinto, Tesalónica, Filipo, lo puso como anciano también en Éfeso. Pero que Pablo tuviese toda esa confianza en el fiel Timoteo no quiere decir que este joven fuese un hombre perfecto. Recordemos que Pablo tiene que escribirle cartas a Timoteo para animarlo y para corregirle sus temores, su indecisión, su falta de confianza, su timidez e incluso aquella tendencia que tenía de avergonzarse de Pablo y hasta del mismo Señor. Acordaros de la segunda carta en el capítulo 1, lo vamos a leer, versículos del 5 al 8. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te recuerdo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Por tanto, fijaros lo que Pablo le tiene que decir a Timoteo: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así que con estos ejemplos que estamos comentando, vemos que Dios a lo largo de la historia utiliza a hombres de distintos caracteres y personalidades. Por tanto, de la misma manera, los apóstoles escogidos por Dios para seguir esa preciosa obra de Jesucristo y para transformar con su mensaje la humanidad, son hombres con distintas personalidades y temperamentos. Si os acordáis, en días anteriores hemos estado viendo, aprendiendo de hombres como Pedro, como Jacobo y como Juan. Esos tres apóstoles, los cuales ¿cómo eran? Eran de temperamentos fuertes. Incluso algunas veces su temperamento era excesivo, su celo era excesivo. Eran hijos del trueno, ¿os acordáis? Los Boanerges, Jacobo y Juan y Pedro. Pero también vimos a Andrés, el hermano de Pedro, un hombre fiel cuya labor estuvo a la sombra precisamente de su hermano Pedro. Y decíamos aquel día que Andrés fue un apóstol feliz por actuar o actuando en segundo plano. Y hoy vamos a ver a otros dos de estos apóstoles del Señor Jesucristo. Dos apóstoles que en principio no llamaron tanto la atención como los primeros de la lista y que su temperamento era pues más tranquilo. Los siguientes en la lista están al final del versículo 14, son Felipe y Bartolomé, dos hombres que podríamos decir trabajaron para el Señor entre bambalinas o también en segundo plano. Así que vamos a ver un poco sobre Felipe. Y de Felipe podemos decir que, si leemos la lista de Lucas, Mateo y Marcos, aparece en quinto lugar en cada una de estas listas de apóstoles que encontramos en estos evangelios. Felipe es un nombre griego, significa amigo de los caballos. Es muy probable que Felipe, aunque era judío, nacido en Betsaida, igual que Pedro y que Andrés, pero es muy seguro que viniese de una familia griega, de ahí su nombre, Felipe. Podemos suponer incluso que la familia de Felipe debía de ser de esos que se conocían como los judíos helenistas, que se nombran en Hechos capítulo 6, versículo 1. Pero aparte de en estos listados de los apóstoles, las únicas reseñas que aparecen de Felipe o que tenemos registradas de Felipe en los evangelios están solo en el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, donde Juan encima lo llama Natanael en vez de Bartolomé, pero es lo mismo. Mirad, Felipe aparece la primera vez, como digo, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 43. Dice así: al día siguiente Jesús se propuso salir de Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Al día siguiente, dice allí Juan, ¿al día siguiente de qué? Pues si vamos a los versículos anteriores, claro, al día siguiente de que Jesús llamase a Andrés, a Juan y a Pedro, versículos del 35 al 42. Y dice que ese día, leemos allí que el Señor encontró, si tenéis la Reina Valera, dice halló, encontró o halló a Felipe. Seguramente Felipe había ido al Jordán a escuchar a Juan el Bautista, como hicieron Andrés, como hizo Juan. Y fijémonos en un detalle: Andrés y Juan estaban con Juan, otros apóstoles, Andrés y Juan, estaban con Juan el Bautista cuando se encontraron con Jesús y después le siguieron. Sin embargo, Felipe no estaba allí con ellos, con Juan y con Andrés. Juan 1, 35 y 37, espero que no liarnos con los nombres. Dice: al día siguiente Juan estaba allí otra vez con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Esos dos discípulos, acordaron, eran Juan y Andrés. Felipe no estaba con ellos en ese momento, con Juan y con Andrés. Pero Felipe era uno de aquellos que estaban o que habían sido escogidos por Dios
para ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y fijaros, como no estaba con Andrés y con Juan, como hemos leído, el Señor al día siguiente fue en busca de Felipe para llamarlo a seguirle. No fue un encuentro casual. Mirad bien el texto, analicemos el texto. No dice Juan de Jesús que se encontró con Felipe, como si fuese andando de camino a Galilea y por allí, en aquel camino, de casualidad, se encuentra Felipe. Eso es lo que me pasa a mí cuando salgo de paseo, cuando salgo al perro por el barrio y me encuentro de casualidad con un vecino. Me tiro allí una hora y luego mi mujer me regaña. No. Él cogió el camino de Galilea porque sabía que se iba a encontrar con Felipe. Veis el detalle. Jesús sabía dónde encontrarlo. Jesús sabía dónde hallarlo. Sí, Felipe estaba en el Jordán. Estaba buscando escuchar el mensaje de Juan. Pero fue Jesús el que lo buscó y el que lo halló, el que lo encontró en aquel camino. Dios tenía en su plan llamar a Felipe. Por eso el corazón incluso de Felipe estaba predispuesto a escuchar la verdad de Juan el Bautista y estaba dispuesto a escuchar y a seguir al Mesías. Por eso fijaros, la reacción de este Felipe cuando el Señor le dice sígueme es inmediata, es rápida, no tiene duda. ¿Y qué hace? Va en busca de Bartolomé a decirle que ha encontrado al Mesías. Juan 1:45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y esta reacción, que nos puede parecer impetuosa, positiva de Felipe, rápida, no era normal en él, en Felipe. Felipe no era así. Felipe reacciona así porque en realidad era Jesús el que lo había encontrado y llamado, y era el Espíritu Santo el que le había preparado su corazón para ese encuentro. ¿Y por qué digo que Felipe no era así? ¿Por qué digo que Felipe no era tan impetuoso y rápido de respuesta? Mirad la siguiente escena, las siguientes 3 escenas en las que aparece Felipe en el Evangelio de Juan, nos van a dar la respuesta. La siguiente escena es la alimentación de los 5.000. Ahí aparece de nuevo Felipe. Recordemos que eran 5.000 hombres, más mujeres y niños, más de 20.000 personas. Y en esa cena el Señor hace una pregunta a Felipe que nos va a descubrir el verdadero carácter de este hombre, de este apóstol. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos del 5 al 7, dice así: que entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, aquellos 5.000, más las mujeres y los niños, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe, versículo 7, le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Mira, Jesús no estaba consultando a Felipe. Oye, Felipe, ¿qué hacemos con toda esta gente? Tú que sabes de números, tú que eres un hombre calculador y cauteloso, ¿qué hacemos? No. El Señor no está consultando a Felipe con la intención de preparar un plan para alimentar a esa multitud. Jesús sabía de sobra lo que iba a hacer y lo que iba a ocurrir. Como dice el versículo Jesús le hace esta pregunta a Felipe con la intención de probarlo. ¿De probar qué? Si sabía contar. Felipe contaba más que de sobra, ese era su problema, que contaba muy bien. Estaba probando su fe. Felipe era un hombre, como digo, calculador. Era un hombre de mente, como diríamos nosotros, cuadriculada. Felipe estaba viendo aquella escena, aquella situación a través de la perfecta calculadora que había en su mente, en su cabeza.
Mirad, 200 denarios podía llegar a ser el salario de un trabajador normal de aproximadamente unos 8 o 10 meses. Es decir, si decimos que un salario normal puede ser 1.500 euros, 8 meses, por unos 12.000 euros. Felipe está diciendo que ni aunque nos gastásemos 12.000 euros en pan, tendríamos para darle a toda esa gente un pedazo. Felipe se ve superado por los números. Felipe se centró en lo material y eso digamos que fue superior a su fe. Felipe no era atrevido como eran Pedro, Juan y Jacobo. Le pudieron los números. Y mirad, en Juan capítulo 12 encontramos otra escena donde aparece Felipe. Y de allí de nuevo vemos a este Felipe nada atrevido y por supuesto incapaz de improvisar. Felipe, fijaros, se ciñe e interpreta unas frases del Señor de forma literal, sin entender el contexto ni el significado total o global de lo que el Señor está diciendo y enseñando. Juan capítulo 12, versículos 20 al 22. Leemos allí que había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Y estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, le dicen a Felipe, queremos ver a Jesús. ¿Qué hace Felipe? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Él no llevó a estas personas delante del Señor Jesús. Se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Ya vimos esta cena también con Andrés. El caso es que unos gentiles griegos buscan a Felipe para que le presenten a Jesús. Recordemos, lo hemos dicho antes, Felipe era probablemente descendiente de judíos helenísticos, por eso a lo mejor estos griegos gentiles se acercan a Felipe, escucharían hablar el nombre, este será de los nuestros. Pero Felipe era un hombre cauteloso, como hemos dicho, calculador, como hemos visto antes. Y Felipe no se desvía, fijaros, ni un ápice de lo que él controla. No se desvía de sus líneas marcadas, no se sale de ellas. Así que él no iba a ser el que llevase a unos griegos delante de Jesús. Y por eso se los pasa a Andrés. Toma, Andrés, aquí tienes esto. ¿Y por qué hace esto Felipe? Mirad, Felipe se está agarrando. Y fijaros, esto es interesante. Se está agarrando a las palabras del mismo Jesús para entender que no debía acercar a estos gentiles al Señor. Yo estoy haciendo lo que el mismo Señor ha dicho. Lo dice el Señor. Yo no voy a llevar a unos gentiles delante del Señor. Fijaros, el Señor había dicho en 2 ocasiones anteriores lo siguiente. Primero, cuando mandó a los 12 a predicar el Evangelio en Mateo 10, versículos 5 y 6, dice allí que a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Felipe seguro que también había escuchado al Señor lo que le dijo a aquella mujer cananea, cuando aquella mujer va y le pide ayuda al Señor por su hija que estaba enferma. En Mateo 15, 24, dice que respondiendo a él, el Señor Jesús dijo, y dice a la mujer cananea: no he sido enviado sino ¿a quién? A la oveja perdida de la casa de Israel. Así que en la mente de Felipe, estas declaraciones de Jesús seguro que fueron suficientes para no atreverse a presentar a estos gentiles al mismo Señor Jesús. No eran de Israel. Pero el problema de Felipe es que se centró en una frase en concreto, sin entender el contexto en el que el Señor las dijo, ni las contrastó con el resto del mensaje y el ministerio de Jesús. Porque ni Cristo ni el mensaje del Evangelio sabemos que hace acepción de personas.
Eso creo que lo tenemos todos claro. Felipe se quedó con el versículo 24 y no entendió el resto de la conversación del Señor con aquella mujer cananea. El resto del versículo del 25 al 28, fijaros. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondiendo, dijo de nuevo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor. Claro que sí, tienes razón, le dice la mujer cananea. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su ama. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Felipe no entendió que las palabras del Señor, aquella mujer cananea, estaban marcando una prioridad en aquel momento de su ministerio para y hacia Israel. Pero esas palabras no eran una prohibición expresa para predicar o dar testimonio a los gentiles. Y gracias a Dios, porque si no, nosotros no estaríamos aquí hoy. Felipe no recordó que el Señor dijo también en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y qué más dice el Señor? Al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Felipe tenía que haberse acordado también de lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, que seguro que os sabéis de memoria todo. Yo soy el buen pastor y conozco mi oveja, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿A qué lo sabéis? ¿Y os sabéis el versículo 16 que viene a continuación? ¿Qué dice el 16? Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y esas ovejas somos nosotros. Y esas ovejas son de las que Felipe no se estaba acordando. Y hay una cuarta y última aparición. Fijaros, de Felipe. Y es también en el aposento alto, en el Evangelio de Juan. Justo cuando el Señor hace una de las declaraciones más importantes, rotundas, preciosas en su ministerio, Juan 14:6, Felipe habla en aquella cena para hacer al contrario, para hacer uno de los comentarios más quizá desafortunados y lamentables que cualquier apóstol hizo jamás. Mirad Juan 14:6, y seguro que de nuevo también lo sabéis de memoria. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay un versículo 7 que dice: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo soy igual que el Padre. Versículo 7. Pero es que hay un versículo 8. Y viene Felipe y mete la pata. Felipe le dijo: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Como digo muchas veces, si yo estuviese allí, hubiese sido el Señor, le digo: pero Felipe, hijo mío, pero no es que te lo estoy diciendo, llevas 3 años pidiéndolo y ahora me dices eso. Incomprensiblemente este Felipe, como vimos en la primera cena, reaccionó de forma estupenda al llamado del Señor, pero parece que no ha entendido lo que el Señor acaba de decir, ni tampoco ha entendido toda la enseñanza que había oído y todos los milagros que había visto de primera mano durante más de 2 años junto al Señor Jesús. Su mente calculadora, excesivamente meticulosa, cuadriculada, habían convertido a Felipe en un hombre falto
de fe. El cálculo había podido con la fe de Felipe. Y el Señor tiene que reprender a Felipe y le vuelve a recordar que Él es el verdadero Mesías y que Él, Jesús, es Dios. Juan 14:11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Bien, no se sabe mucho más de Felipe. Hay otro Felipe en Hechos, pero no es este Felipe, hay algún, no lo confundamos. Como vemos, Felipe no fue un apóstol que estuviese muy en primer plano. Y como hemos visto, tampoco se caracterizó por ser un hombre intrépido, valiente, sino más bien un hombre excesivamente calculador, reservado a la sombra de otros, pesimista, como hemos visto, débil de fe y a veces incluso sin entender correctamente la palabra. Sin embargo, Felipe fue utilizado por Dios como uno de los apóstoles de Jesús. No importaron sus defectos para ser uno de los hombres que cambiaron el mundo bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor le recriminó en el aposento alto que no entendiera que Él era uno con el Padre. Pero seguro que después de esta escena, Felipe aprendió e hizo suya las siguientes palabras que el Señor le dijo esa misma noche en el versículo 12, Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Felipe, un hombre con defectos, un hombre sencillo, pero un hombre que cuando entendió verdaderamente quién era Jesús, Jesús era verdaderamente Dios, fue utilizado por el Señor para extender su evangelio de forma poderosa. Necesitamos Pablo, pero necesitamos Timoteo. El siguiente en la lista, Bartolomé. Bartolomé, como he dicho antes, también llamado por Natanael en el Evangelio de Juan. Y este Natanael, Bartolomé, aparece siempre en las listas de los evangelios detrás o junto a Felipe, lo cual indica una cercana relación entre ambos. De hecho, lo hemos leído ya al principio en Juan 1:45. Fue precisamente Felipe el que le habló a Bartolomé de Jesús. Acordad, Juan 1:45, Felipe dice allí, encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. De Felipe hemos dicho que teníamos poca información en los evangelios. Bueno, pues de Bartolomé tenemos incluso menos. Solo hay una escena en la que aparece Bartolomé, que es precisamente el texto que acabamos de leer. El texto donde Felipe le dice que ha visto al Mesías y luego es llamado Bartolomé por el Señor para seguirle. En esta escena se muestran, la vamos a leer, se muestran tanto las debilidades como las virtudes de este Bartolomé o Natanael. Juan capítulo 1, de nuevo, versículos 45 al 51. Dice allí que Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Versículo 46, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo, de Natanael, he ahí o he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad,
Os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, en referencia a aquel pasaje de la escalera de Jacob. Bueno, justo después del llamado del Señor a Felipe que veíamos antes, Felipe va en busca de Natanael y le dice que han hallado, los que estaban allí, han hallado a Jesús. Y lo describe a Jesús como aquel del que escribió Moisés y del que escribieron también los profetas. Y esto nos enseña, denota que tanto Felipe como Natanael eran conocedores de las Escrituras. Es como si Felipe le estuviese diciendo allí a Bartolomé y Natanael: mira, hemos encontrado por fin al Mesías del que hemos leído tantas veces en las Escrituras. En este caso es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero fijaros, ante tan magnífica noticia que le trae Felipe, la respuesta de Natanael está llena ¿de qué? De escepticismo, incluso de desprecio. Versículo 46, Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Como conocedor de la palabra, como hemos dicho, Bartolomé esperaba la llegada del Mesías, claro que sí. Pero con su pregunta Natanael demuestra otra cosa. Demuestra que aparte de prejuicio, estaba olvidando parte importante de la promesa de la venida del Mesías. Y era que ese Mesías, como está escrito en Miqueas 5:2, tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. El Mesías tenía que nacer en Belén. Mirad, Galilea era una región despreciada por los de Judea. No sé si eso os lo han explicado, seguro que sí, en esos viajes preciosos que hace Israel. La gente de Galilea se les tenía como gente tosca, como gente poco culta. Y fijaros, Natanael precisamente era galileo. Él era de la ciudad de Caná de Galilea. Juan 21:2, fijaros lo que dice allí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo y Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Así que fijaros, hasta los propios galileos, como era Natanael, se sentían inferiores. Por tanto, para él, para Natanael, como para muchos judíos, era inconcebible, era un desprecio que el Mesías viniera de un insignificante y desconocido pueblo galileo como Nazaret. Lo que le ocurre a Natanael, lo que le está ocurriendo a la mayoría de entonces en Israel, y a nosotros nos ocurre también a menudo, es que tenían prejuicio. El prejuicio que ellos tenían hacia Galilea, o el prejuicio que nosotros podamos tener hacia cualquier otra cosa, nos lleva a no ver correctamente la verdad. El prejuicio cegó a Natanael. El prejuicio cegó a la mayoría de los judíos que rechazaron a Jesús simplemente porque les decían, porque habían dicho, porque habían escuchado el qué. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y pensaban que era de Nazaret. Y se olvidaban de Miqueas 5:2. Si hubiesen dedicado tiempo y esfuerzo en indagar, en investigar sobre Jesús, habrían sabido que Jesús nació donde la Escritura tenía determinado, en Belén de Judea. Qué cosa más sencilla. Pero fijaos qué detalle tan trascendente. Por eso despreciaban a Jesús, porque era de Nazaret, cuando él era de Belén. Mira, lee la palabra, habría que decirle a esto, o léela mejor, porque como hemos dicho, Natanael y Bartolomé la leía, y lo veremos luego que la leía. Bien, sigamos con la cena.
En esta ocasión, fijaros, aquella tranquilidad y esa mente cuadriculada que hemos dicho que tenía Felipe anteriormente, pues vino muy bien para los propósitos del Señor. Porque ante el comentario con desprecio de Natanael, Felipe le hace una sencilla invitación. Felipe sabe que él no puede hacer más, que no está en su mano que Natanael crea. Y con sencillez le responde, le dice, ven y ve. Ven y ve. Velo tú mismo. Felipe entiende que lo que Natanael necesitaba era ¿qué? Estar expuesto delante del Señor, delante de la presencia del Señor. No se trataba de lo que él pudiese hacer. Ponte delante del Señor. Mirad, nosotros no podemos ver físicamente hoy, por desgracia, al Señor. Los faltos de fe como yo lo necesitaríamos mucho. Pero lo que sí podemos y lo que necesitamos urgentemente y continuamente es estar expuestos a su palabra, porque aquí es donde vamos a ver al Señor. Así que a pesar de su mala contestación, fijaros, Natanael confía en Felipe y lo acompaña a ver a Jesús. Y cuando el Señor lo ve, ¿qué pasa? El Señor saluda a este Natanael diciéndole unas palabras de halago. Lo reconoce como un verdadero israelita, le dice. Es decir, un judío de corazón, no solo por su descendencia física, un judío de corazón. Jesús está reconociendo a Natanael como un judío de aquellos que son del remanente fiel, que adoraban verdaderamente al Dios verdadero. Como por ejemplo el Señor también reconoció así a Simeón y a Ana en el templo, ¿os acordáis? Y fijaros, esto es precioso. Natanael se sorprende de esas palabras del Señor Jesús. Se acaban de conocer. Versículo 48. Natanael le dice, ¿cómo es que me conoce? ¿Cómo podía saber este Jesús lo que verdaderamente había en el corazón de Natanael para decirle que era un judío de verdad? Yo he escuchado el testimonio de algunos de vosotros y sé que algunos lo podéis corroborar, que decían, la primera vez que yo entré en una iglesia evangélica, la primera vez que yo escuché predicar el Evangelio a un Señor que yo no conocía de nada ni él de mí, mi corazón ardía y decía, ¿quién le ha contado a ese hombre quién soy yo? ¿Por qué me está hablando a mí si no me conoce? Yo solo he escuchado a más de uno. Y eso es lo que le estaba pasando a este Natanael cuando estaba en la presencia del Señor. Señor, ¿de qué me conoce? Versículo 48. El Señor allí demuestra toda su omnisciencia y hace que Natanael caiga rendido ante tal evidencia. Jesús le respondió y le dijo, mira Felipe, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Como digo, la respuesta de Jesús no solo muestra su omnisciencia respecto a la ubicación física donde estaba Natanael, no está, el Señor está diciendo mucho más. Yo sé que tú estabas sentado allí. Esto es más trascendente. Él está demostrando su profundo conocimiento que tenía del corazón de este hombre, igual que conoce el tuyo. Mirad, el clima de Palestina puede ser incluso más caluroso que el nuestro. Aquí hace calor, allí puede quemar, y más aún. Y en aquel tiempo no había aire acondicionado como tenemos nosotros. Así que por lo general el sitio más fresco para descansar en una casa, en aquellos tiempos, como digo, ¿cuál era? Era la sombra de una parra o de una higuera en el patio de la casa.
Como digo, entonces no tenían cómodos despachos ni escritorios como nosotros para leer, estudiar. Tenían la sombra de una higuera. El Señor está reconociendo que Natanael era un fiel israelita. ¿Por qué? Porque lo veía a menudo sentado, estudiando, orando, meditando en las palabras a la sombra de la higuera. ¿Entendéis? Y ante esta demostración de la omnisciencia divina de Jesús, Natanael lo reconoce públicamente como el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, versículo 49. Tú eres el Rey de Israel. Él se da cuenta que el Señor conoce su corazón. Y ante el reconocimiento de Natanael, el Señor le responde incluso con una promesa mayor de que cosas mayores va a haber. A Felipe le dijo, cosas como estas haréis. A él le dice, cosas mayores vais a ver. Y entonces el escepticismo, el desprecio inicial de Bartolomé, ahora han sido cambiados por una fe fortalecida por la promesa del Señor. Versículos 50 y 51. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Bueno, no se sabe tampoco mucho más, como decía antes, acerca de la vida y el ministerio de este Natanael o Bartolomé. Hay quien dice o quien afirma que murió como mártir en Armenia. Unos dicen que fue decapitado, otros dicen que fue desollado y luego crucificado. Pero lo que sí es cierto es que este hombre, a pesar de como era, fue utilizado por Dios como otro más de sus apóstoles en esa preciosa misión de extender su evangelio por todas las naciones. De nuevo, Bartolomeo, Natanael, es un ejemplo, al igual que Felipe, de que el Señor utiliza hombres comunes, hombres de distintos caracteres y personalidades para su obra. Dios utiliza tanto a Pablo como a Timoteo. Pero fijaos, lo que Dios sí requiere de esos hombres es que tengan un corazón como el que tenía Natanael. Hombres que estudiaban la palabra y hombres que oran a Dios por costumbre. Era como el Señor lo veía. Era como estaba habitualmente debajo de la higuera. Lo importante no era la higuera, era lo que hacía debajo de la higuera. ¿Lo entendéis? El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce. Y esto a mí me da pánico. Conoce nuestra intimidad. Conoce lo que hay en nuestra mente. Y la pregunta es si el Señor te ve sentado en tu sillón leyendo su palabra y orando, o por el contrario, el Señor te ve en tu sillón simplemente viendo la televisión, mirando internet, el móvil, o cualquier otra cosa que no aproveche y que apunta a la eternidad, como oraba Juan Antonio. Así que, hermanos, invirtamos en la eternidad. Lo ha orado Juan Antonio, no lo decía Dani Corral hace unas semanas. Invirtamos en la eternidad. Pasemos tiempo debajo de la higuera. Y entendéis ya lo que quiere decir eso. Y si hay alguien aquí que todavía no ha reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, la invitación es a seguirle como hizo Felipe o como hizo Bartolomé. Mira, Cristo conoce tu interior. Cristo conoce tu corazón. Es más, Cristo conoce el pecado que hay en tu corazón. Un pecado que solo Él puede perdonar. Y solo Él puede perdonarlo por una cosa. Porque Él ya pagó por ese perdón en la cruz del Calvario. Así que si sientes que Cristo te está diciendo, como le dijo a Felipe, como le dijo a este Bartolomé, sígueme,
solo tienes que hacer una cosa, y es creer en Él y arrepentirte de tu pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder abrir tu palabra. Señor, y te pedimos que ella ilumine nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Gracias porque en ella vemos que tú eres verdaderamente el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, que tú eres uno igual al Padre. Señor, y te rogamos que nos ayude, que nos enseñe a vivir con esa verdad. Señor, gracias porque conoces nuestro corazón. Conoces lo que hay dentro de nuestro interior. Y aún sabiendo que nuestro corazón, nuestro interior está lleno de pecado, Señor, tú nos perdonas. Tú viniste a este mundo, te hiciste hombre y moriste en la cruz para pagar por nuestra culpa, la culpa que nos correspondía. Señor, gracias porque nos has hecho un regalo que no merecíamos. Cuando merecíamos la muerte eterna, Señor, tú nos has regalado la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Señor, y eso solo podemos, conociendo eso, solo podemos darte las gracias, darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que sea alabado, honrado y glorificado por todos los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.